Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre Los Miserables. ¡Yay! Espero que todos hayan hecho la tarea que les mandé a fines de enero de ponerse a leer Los Miserables y si no lo hicieron, muy mal. La verdad que estoy muy decepcionada, sobre todo teniendo en cuenta que, como sabrán, si me siguen en Twitter y en Instagram, y si no lo hacen, síganme en Twitter y en Instagram, estuve como medio bloqueada para escribir sobre Los Miserables, pero eso no me va a impedir hablar de esta gran obra de la literatura universal. Como recordarán del video de Top 5 de obras más adaptadas, Los Miserables estaba en el puesto número 4 con 147 adaptaciones que yo pude contar, entre novelas tipo spin-off, musicales, películas, series, radioteatro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Los Miserables es tan popular? Y con esto no me refiero a por qué es un clásico, porque hay muchísimos clásicos que no son tan populares como Los Miserables y que mucho menos han sido adaptados tantas veces. Hay algo en la historia, en la esencia de Los Miserables, que atrae a la gente a través de los años, las décadas, los siglos. ¿Qué es eso? En su esencia, Los Miserables es una obra sobre las tragedias y las falencias de la sociedad en la que vivimos. En mi humildísima opinión, esto es gran parte del por qué Los Miserables se perpetúa como uno de los grandes favoritos a lo largo de la historia. Víctor Hugo nos muestra una sociedad que se siente muy real porque es real. Nos muestra nuestra sociedad en la que ocurren un montón de injusticias con personajes, con personas que tienen sus virtudes y sus fallas. Nos muestra situaciones que, aunque hayan pasado mucho más de 150 años desde la publicación del libro, seguimos reconociendo como contemporáneas, como cosas que siguen pasando. Sí, posiblemente la crème de la crème no le importe mucho que los menos sufran, pero yo creo que por lo menos la gran mayoría de la gente está de acuerdo como mínimo en que no está copado que la gente sufra solo por ser pobre. Y no solamente nos habla de estas situaciones, sino que las cuenta de una forma real, de una forma que no es condescendiente, porque Víctor Hugo nos muestra personajes reales, personajes dolorosamente humanos, lo cual me lleva al siguiente punto. Hay historias que, por más raro que suene esto, no necesitan de sus personajes para sobrevivir. Hay muchísimas obras en las que, si los personajes son medio chatos, es como que zafa, porque lo importante no son los personajes, sino las situaciones que ocurren, la moraleja, todo eso que no hace en sí a los personajes. Este no es el caso de Los Miserables. Los Miserables tiene tanto situaciones reales como personajes reales. Y por reales no me refiero a que estén basados en hechos reales, aunque algunas partes de hecho están basadas en hechos reales, sino que se sienten reales. A ver, como decía antes, estos personajes tienen sus virtudes, sus falencias, cometen errores. Esto hace que generemos una conexión más profunda con esos personajes. Los personajes aparentemente perfectos, si bien pueden caerle bien a los lectores, no suelen generar un vínculo emocional profundo. La historia de Fantine, por ejemplo, es aún más dolorosa porque sí, la conocemos a ella, vemos que es una mujer que ama con locura a su hija y que ha sido abandonada por la sociedad y por el Estado, pero además nosotros la vemos a ella cometer errores, la vemos andar con el chabón equivocado, mandarse macanas, la vemos cometer errores incluso cuando para nosotros, y muchas veces también para Fantine, nos estamos dando cuenta en el momento que son errores. Jean Valjean es casi un mártir, es una persona que recibió un castigo muy exagerado por un crimen muy inofensivo, pero así y todo él también comete errores. De hecho, la novela más o menos que arranca con él mandándose una, pero aparte también su personalidad tiene defectos y aparte Víctor, nuestro amiguito Víctor, no para de hacernos creer que esa persona misteriosa no es Víctor, no es Jean Valjean, pero Víctor, la verdad que si no caí las 3 primeras veces en ese truco, no voy a caer esta cuarta. Ya sé que esa persona sin nombre es Jean Valjean.
¿De qué hablaba? Ah, sí, todos los defectos de Jean Valjean solamente lo acercan a nosotros, no porque creamos que esos defectos son buenos, sino porque lo humanizan ante nuestros ojos y hace que nos sintamos identificados con él, aunque sea por algún aspecto. Y Marius, chicos, Marius, yo lo amo a Marius. Yo sé que es un tarambana, pero creo que en parte eso es lo que hace que lo quiera tanto. Yo creo que muchos de nosotros, no todos, obviamente, pero muchos de nosotros podemos sentirnos, aunque sea un poquito identificados con Marius, aunque no nos demos cuenta. Porque cuando Marius descubre la historia de su padre y lo de Napoleón y todo eso, creo que es como la mayoría de nosotros cuando descubrimos una obsesión nueva y sobre todo cuando nuestros ojos se abren a ideales nuevos. Lo único que podemos hacer es hablar de eso y a veces como que hasta que nos quedamos medios cuadrados, nos quedamos con la primera impresión nada más sin profundizar. Ese es Marius. Y más aún, Marius es el típico pibe blanco, clase media, que de pronto descubre que sus comodidades y sus privilegios no son las mismas comodidades y privilegios de la mayoría y de pronto está como ¡wow! Y más adelante voy a hablar de la parte cómica de Los Miserables, pero quiero mencionar una de mis partes favoritas, que es cuando Marius se pelea con el abuelo y le grita ¡abajo Luis XVIII! Y Víctor Hugo dice Luis XVIII había muerto hace 4 años, pero esto a Marius no le importaba. Es como el epítome de la comedia. Y hablando de Marius, esto me llega al siguiente punto. Dentro de la categoría de personajes tenemos al curioso caso de Les Amis del ABC, si no me equivoco se pronuncia así, un grupo que casi se volvió histórico. Les Amis a lo largo de la historia ha servido para retratar lo bueno y o lo malo, depende de la ideología del autor de la adaptación, de las revoluciones, especialmente de las revoluciones sociales. Sin embargo, yo no voy a hablar de eso, o por lo menos no exactamente. Quienes me conocen saben que durante muchos años estuve muy metida en el fandom de Los Miserables y de hecho escribí muchos fics de Los Miserables. Fun fact: según AO3, Los Miserables está en el top 5 de fandom de los que más he escrito. Si quieren otro día les cuento cuáles son esos otros 4. ¿Por qué menciono esto? Para darles mi testimonio de primera mano que la abismal mayoría de fanfics, fanarts, metas, etc. de Los Miserables gira en torno a Les Amis y Marius Cosette y Eponine, y a veces musiqueta. Que aunque más allá de lo que nos gustaría creer o dar a entender, ninguno de los 4 es miembro de Les Amis. No, más allá de lo que muestra el musical, Marius no es parte de Los Amis en el canon del Víctor Hugo verse. Para que se den una idea, mientras redactaba el guión de este video, me puse a buscar en las tags de AO3 y de los 22.647 trabajos que hay en la tag de Los Miserables All Media Tags, o sea, todas las adaptaciones de Los Miserables, 11.388 son de Enjolras y Grantaire. Que hablando de eso, o sea, recontra remil 10 OTP, pero somos tan básicos, tan básicos. El arquetipo de esta ship es tan básico, o sea, yo los amo, y podría pasarme horas hablando de Enjolras y Grantaire, de Enjolras por un lado y Grantaire por el otro, de esta tendencia que por momentos tuvo el fandom a demonizar a Enjolras y elevar a Grantaire. En serio, podría hablar de Enjolras y Grantaire en particular, podría hacer un video aparte de 15 minutos nada más, pero volvamos a lo que estábamos hablando. En segundo lugar está la tag de Marius y Cosette con 2.254 fics. En tercer lugar está la de Courfeyrac y Jehan con 2.044. Y recién en el cuarto lugar está la de Jean Valjean y Javert con solamente 1.632. Y no solo eso, porque bueno, está bien, a veces el fic gira en torno a un ATP, pero los otros personajes también aparecen bastante. Pero esta de acá es la lista de los 10 personajes más usados en los fics de Los Miserables.
Jean Valjean ni siquiera aparece. Obviamente no tengo la posta, pero en mi humilde opinión, la gran popularidad de Les Amis sobre los otros personajes gira en torno a que la mayoría del fandom está en un rango etario similar al de Les Amis. O sea, son estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, adultos jóvenes. También un poco, sin embargo, en un grado latente de gerontofobia que hay en el fandom, pero bueno, de eso vamos a hablar en otro video. Pero a lo que iba, la lucha de los Amis es quizás más atractiva desde un punto de vista fandom, porque surgen muchísimas más ideas, quizás muchos más AUs en los que se puede adaptar sus dinámicas de grupo. Además de que estamos en un momento de bastante concientización social, entonces podemos usar a los Amis como canal para vocalizar estas ideas y estas revoluciones. Y de vuelta en Jurassic Enter, ¿qué puedo decir? Somos así de básicas. Y ya que estamos hablando de todo un poco, pasemos al siguiente tópico, que si no leyeron Los Miserables, seguramente les va a desconcertar, aunque sea un poquito. Tengo el recuerdo vívido de estar sentada en el sillón de mi casa leyendo Los Miserables, riéndome, y mi papá mirándome desde el otro sillón como esta chica tiene problemas muy graves. Y creo que de hecho me preguntó, ¿te estás riendo? Es que, chicos, los que no leyeron Los Miserables no saben lo gracioso que es por momentos. La que contaba antes de Marius y Luis XVIII es, creo que, una de mis favoritas, pero no es la única. Hay un montón más, especialmente de Marius, pero no solo de él, que son muy graciosas, lo cual es muy importante y sabio de parte de Víctor Hugo. Una persona no soporta mucha tragedia seguida, sin un descanso, sin un aire fresco. Es por esto que a veces cuando la gente está viendo, sobre todo en el cine se pueden dar cuenta de eso, o viendo una obra de teatro, que es todo una tragedia y tragedia y tragedia y tragedia, y de pronto la gente se ríe en una parte que decís, ¿por qué nos estamos riendo? Es todo trágico. ¿Por qué nos reímos? Nos reímos porque necesitamos un escape de la tragedia. Víctor Hugo nos ofrece él mismo ese escape de una forma que para mí queda completamente natural. Esto para mí suma muchísimo a la obra y es lo que a mí me hizo perderle el miedo a los clásicos y es lo que hace que Los Miserables sea mi clásico, y no solo mi clásico, uno de mis libros favoritos. El balance que encuentra Víctor Hugo entre contar historias reales, no tomar demasiado en serio a sus personajes, reírse cuando están siendo tontos, apoyarlos cuando están siendo valientes, de pronto hablarte de las cloacas de París en el medio de la acción, todo eso para mí hace que se enaltezca Los Miserables como una de las mejores obras de la literatura. Y ya que mencioné lo de las cloacas de París, me había olvidado de ponerlo, pero chicos, o sea, lean Los Miserables, porque una de las cosas que en el momento los querés matar, pero después es como sos tan grosso, te amo tanto, de Víctor Hugo, es que te está contando una escena re importante y de pronto se te pone a hablar de por qué los conventos están mal y por qué hay que tirar abajo los conventos. Y la verdad, sí, no sabemos si Marius y Valjean sobreviven, pero yo quiero que todos ustedes sepan mi opinión sobre las cloacas y por qué las cloacas están mal. Y déjenme que arranque contándoles la historia de este cura que después no va a volver a aparecer, pero yo quiero que ustedes pasen 75 páginas escuchando la historia de este cura. En serio, es como ¡grosso! ¿A ustedes qué les parece? ¿Leyeron Los Miserables? ¿Les gusta? ¿Cuál es su adaptación favorita? ¿Su versión favorita? Como dije en el video del top 5 de las adaptaciones, mi versión favorita es El Ladrillo, como notarán, pero en un cómodo segundo lugar está el musical porque fue mi primer contacto con Los Miserables. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes y ya que están por ahí, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse y apretar la campanita. Nosotros nos vamos a ver la próxima. Chaito.